Los números racionales son aquellos que pueden escribirse como el cociente de dos números enteros, a partido b, donde b es diferente de 0. Al realizar dicho cociente podemos obtener un número decimal, sea finito o infinito periódico. O lo que es lo mismo, si tenemos un número decimal, finito o infinito periódico, podemos escribirlo como una fracción. Dado un número decimal, finito o infinito periódico, hallar su fracción generatriz es encontrar la fracción que al realizar el cociente obtenemos el decimal dado. Veamos cómo hacerlo. Un número decimal, finito o exacto, como su nombre lo indica, es aquel que tiene finitas cifras decimales. Algunos ejemplos son 3,54, 0,035 o 2,327. Para hallar su fracción generatriz, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Colocamos en el numerador todo el número, sin comas, y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Decimos que un número decimal es periódico puro cuando se repite una o más cifras justo después de la coma. Estas cifras que se repiten se le llaman periodo y se representan con un arco encima. Por ejemplo, el 35,242424. El número que se repite es 24, ese es el periodo. Entonces se representa 35,24 con un arco encima del 24. Para hallar su fracción generatriz, procedemos de la siguiente manera. Colocamos en el numerador todo el número menos su parte entera y en el denominador tantos nueves como cifras decimales tenga el periodo. Un decimal es periódico mixto cuando el periodo que se repite no se encuentra justo después de la coma. Por ejemplo, el 35,0272727, expresado 35,027 donde su periodo es 27. Para hallar la fracción generatriz procedemos de la siguiente manera. En el numerador vamos a poner todo el número sin las comas, menos su parte entera, seguido por los números decimales no periódicos. Y en el denominador vamos a colocar tantos nueves como cifras decimales tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras decimales no periódicas. Por tanto, los números racionales es la unión de los números decimales finitos, los números periódicos mixtos y los números periódicos puros. Para realizar operaciones con los números racionales, podríamos trabajar con su expresión decimal. En el caso de los números periódicos puros o periódicos mixtos, tendríamos algunos errores que cometeríamos al despreciar cifras decimales. Por tanto, es conveniente hallar su fracción generatriz y operar con ellos en forma de fracción. Dos fracciones son equivalentes si representan el mismo número racional. Además, cumplen con la siguiente propiedad. El producto de medios es igual al producto de extremos. Simplificar una fracción es transformarla en otra mucho más simple. Consiste en dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Repetirlo tantas veces como sea posible hasta que no tengan divisores en común. El producto de todos estos divisores es el máximo común divisor. Así que si tenemos una fracción y lo dividimos tanto el numerador y el denominador por el máximo común divisor, obtendremos una fracción irreducible. Para sumar o restar fracciones tenemos dos casos.
Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Entonces sumamos o restamos los numeradores conservando el mismo denominador. Y las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferentes denominadores. Entonces debemos hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Este mínimo común múltiplo lo dividimos por cada denominador y dicho cociente lo multiplicamos por el numerador. Finalmente, en ambos casos, vamos a simplificar la fracción. El resultado de multiplicar dos fracciones es el siguiente. Como numerador es el producto de los numeradores y en el denominador el producto de los denominadores. El resultado de la división de dos fracciones es el siguiente. Como numerador tenemos el producto de los extremos y como denominador el producto de los medios. También podemos hacer el producto de la primera fracción por la inversa de la segunda. Cuando tenemos un producto de varios factores iguales, lo podemos escribir de manera reducida con potencias. Es decir, A por A por A por A n veces, escrito de forma reducida es A elevado a n, donde A es la base y n el exponente. Todas las propiedades que hemos visto de potenciación en los números enteros lo podemos extrapolar a los números racionales. Veamos. Una base racional de exponente 1 es igual a la misma base. Si tenemos una base diferente de 0 con exponente 0 es igual a la unidad. El producto de dos potencias de igual base es la misma base elevado a la suma de los exponentes. El cociente de dos potencias de igual base es la misma base y como exponente la resta de los mismos. Si tengo una potencia elevada a otra potencia, es la misma base y como potencia la multiplicación de los exponentes. El producto de dos bases elevado al mismo exponente es igual al producto de cada base elevado al exponente. Es la propiedad distributiva respecto al producto. Al igual ocurre respecto al cociente. Si tenemos el cociente de dos bases elevado al mismo exponente, es igual al cociente de cada base elevado al exponente. Si tengo una fracción elevado a una potencia de exponente negativo, es igual al inverso de la base y como exponente el entero positivo. Y por último, si tenemos una potencia expresada con un exponente de forma racional, lo expresamos de la siguiente manera. Y por último, vamos a recordar la siguiente propiedad. Si tengo una potencia negativa y su exponente es par, es igual a la misma base positiva con el mismo exponente. Y también recordar que la propiedad distributiva no se cumple ni para la suma ni para la resta. Vamos a hallar la fracción generatriz de los siguientes números racionales. En el primer caso tenemos un número decimal periódico puro. Entonces recordamos que como numerador tenemos todo el número menos su parte entera partido tantos nueves como cifras decimales periódicas tenga el número, un 9. Entonces esto es igual a 26 novenos. En el segundo caso tenemos un decimal periódico mixto. Entonces en el numerador tenemos todo el número sin comas menos la parte entera seguido por los números decimales no periódicos partido tantos nueves como cifras decimales tenga el periodo y tantos ceros como cifras decimales no periódicas. Entonces esto es igual a 472 partido 90
Y simplificando tenemos que es 236 partido 45. Y por último tenemos un decimal finito. Entonces expresamos en el numerador todo el número sin comas. Y en el denominador un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número 2. Y simplificando tenemos que esto es igual a 3/4. Tenemos así entonces las fracciones generatrices de los decimales pedidos. Vamos a hallar las fracciones generatrices de los siguientes números racionales. En el primer caso tenemos un número decimal periódico mixto. Entonces en el numerador colocamos todo el número sin comas menos la parte entera seguida de los números decimales no periódicos, 320, partido tantos nueves como cifras decimales tenga el periodo y tantos ceros como cifras decimales no periódicas. Entonces tenemos que esto es igual a 31.701 partido 990 y simplificando tenemos que es igual a 10.567 partido 330. En el segundo caso tenemos un decimal finito. Entonces en el numerador colocamos todo el número decimal sin comas partido un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales, es decir, 3 ceros. Simplificando tenemos que esto es igual a 3.337 partido 40. Y en este caso tenemos un decimal periódico puro. En el numerador colocamos todo el número sin comas menos la parte entera. Partido tantos nueves como cifras decimales tenga el periodo. Realizamos esta resta y tenemos que es 633 partido 99. Y podemos simplificar quedando 211 partido 33. Así tenemos entonces las fracciones generatrices de los números decimales que nos han dado. Utilizando las propiedades de las potencias, vamos a simplificar al máximo esta expresión. Entonces vamos a comenzar. Tengo una potencia de exponente negativo. Entonces esto es igual a su inverso, 3 medios elevado a el exponente positivo por 3 medios elevado al cubo por, y voy a simplificar esta fracción, es igual a 3 medios elevado a 5. Y en el denominador, ¿qué tenemos? 9/4 es equivalente a 3 al cuadrado partido 2 al cuadrado. Es decir, esto es 3 medios elevado al cuadrado elevado a 5. Potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes, quedando 10. Nuevamente, de exponente negativo, 3 medios elevado a 1, y cuando tenemos una potencia con exponente par, podemos prescindir del signo. Entonces esto es 3 medios elevado a 4. Producto de igual base, sumamos los exponentes. Entonces esto es 3 medios elevado a 4 más 3 más 5, 12. Partido, igualmente, dejamos la misma base y sumamos los exponentes.
10 más 1 más 4, 15. Un cociente de potencias de igual base es la misma base y restamos los exponentes. 12 menos 5, menos 15, perdón, menos 3. Y vamos a expresarlo como potencia de exponente positivo. Entonces, finalmente tenemos que esto es 2/3 elevado al cubo. Tenemos así el resultado de esta expresión.